Para mí no hay sábados, domingos, lunes, martes, no, yo trabajo todos los días y es mi vida. Yo tengo que cobrar porque hay que vivir, porque lo digo siempre, si no necesitaríamos dinero, yo regalaría todo lo que hago. Todos los proyectos que me van dando superan al anterior y superan al anterior, y eso es lo que me motiva. Es puro vicio lo que tengo por lo que hago. Había veces que ni dormía siquiera. Los derechos de imagen están muy controlados. Hoy en Donosti Conecta hemos venido a visitar a Mikel, propietario de la Galería de Arte Innovart. Mikel es muralista y escultor. En esta entrevista nos contará su historia de vida y cómo consiguió hacer de su pasión su profesión. Bueno, Mikel, Dime. Muchas gracias lo primero por venir. Nada. Para la gente que no te conozca, ¿nos podrías explicar un poco quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues me llamo Mikel. Hoy en día soy artista. A lo que más me dedico es a hacer murales y esculturas. Realmente soy decorador artístico, pero bueno, los trabajos que me salen es mucho de muralismo, decoración y cosas así. ¿Y cómo fueron los comienzos? ¿En qué momento coges el primer spray y empiezas y te das cuenta que te gusta esto? Pues el primer spray fue gracias a un amigo mío que desde aquí le mando un beso y le agradeceré toda mi vida por haberme metido en el mundo este. Yo todavía trabajaba con mi padre, era fontanero, y yo conocí a un chaval, a un electricista además, lo conocí en la obra, Borja, que él pinta con spray. Empezó a hacer murales guapísimos y viéndole cómo hacía, un día, viendo las cosas, los retratos que hacía, digo, tío, quiero probar, porque la verdad que es un arte muy singular el spray. Y la primera vez que toqué un spray, supe que estaba hecho para mí. Siempre he pensado que iba a acabar llevando yo la empresa y siendo fontanero para toda mi vida, pero bueno, el destino parece que me tenía algo diferente reservado, y en la vida llegó un punto en el que yo estaba muy agobiado, no disfrutaba nada del trabajo, de lo que hacía, y decidí, que fue una de las decisiones más importantes de mi vida, de dejar de trabajar con mi padre y buscarme, o sea, salir de aquí y encontrarme. Y el destino me llevó a la parte vieja de Donosti, que fue una época en la que mi madre llevaba unas tiendas de chucherías, quiso abrir una chiquitina en plena parte vieja, y ahí es donde, como yo ya había empezado a tocar los sprays, ella me pidió a ver si le podía pintar su tienda ambientada en El Señor de los Anillos. Y ahí es donde empecé a hacerlo por algo, no por simplemente pintar, irme a un sitio y hacer un mural y ya está, sino fue mi primera decoración, la tienda de chucherías. ¿Y cómo has hecho para conseguir clientes? Yo he hablado varias veces contigo y me dices que redes sociales y publicidad al uso no utilizabas tanto. Era más salir a la calle y que te viesen. Sí. Para un muralista, la mayor exposición y donde más te ven es en la calle. ¿Y qué hice? Pues ofrecerme y pedir fachadas y sitios donde podía yo hacer mi arte legalmente. Ahí empecé a poner mi teléfono y la gente me empezó a llamar, y para cuando me di cuenta tenía una empresa montada. La verdad que fue sin buscarlo en ningún momento. ¿Y eso que empezabas? ¿De manera gratuita? ¿Te ofrecías de manera gratuita, no? A cambio de que te viesen y de que podrían... Eso es. Y poco a poco así veías resultados, veías que poco a poco te iban llevando más sitios, demás. Sí, porque la gente, en cuanto... Da igual lo que estés pintando, realmente. A ver, igual si te ven pintando, yo que sé, algo ilegal por la calle, pues no van a ir donde ti a pedirte para que se lo hagas en casa. Pero yo empecé con retratos, paisajes, me hice un callejón con una perspectiva chulísima aquí en mi barrio, y eso me arrancó a que cada vez que me veía la gente pintar, ya me pedían un presupuesto para una tienda, una casa, yo qué sé, un bar, las persianas, he hecho montones de ellas. Y luego de ahí pasaste a las esculturas. ¿Cómo fue un poco el proceso? Desde que pasas de los murales a las esculturas. Eso fue una vez que cogí mi primer local.
porque estuve una temporada pues pintando desde mi casa, se puede decir, mi taller y mi almacén era mi casa. Y ya cuando alquilé mi primer local, que lo hice una especie de galería de arte abierta al público, allí es cuando, teniendo tanto espacio, empecé a hacer lo que realmente me gusta, que es crear. Empezaron las esculturas porque siempre me ha alucinado ver cuando me iba a un centro comercial, por ejemplo, cuando había una exposición de figuras a tamaño real por un videojuego o una película o alguna historia, yo me quedaba, las miraba, imaginándome cómo lo habrían construido. Y poco a poco empecé a coger materiales que yo conocía, de la fontanería sobre todo, y empecé a hacer mis primeros pinitos con esculturas. O sea, que no eran materiales de los que usas ahora mismo para hacer esculturas. No. Eran de lo que sobraba de la fontanería. Eso y demás, es, ¿no? de obra, materiales de obra. Y ahora mismo, ¿en qué momento estás? ¿Qué te gustan más, los murales o las esculturas para realizar? Si me tengo que quedar con algo, me quedo con las esculturas. Porque los murales me encanta pintar, pero dar vida a un personaje y llegar a que ese personaje esté en 3D hecho, que parezca que lo has sacado del propio dibujo, para mí es lo más. ¿Y cuál dirías tú que ha sido uno de los proyectos más desafiantes para ti? Que cuando te lo encargasen dirías, hostia, a ver cómo consigo hacer esto. Pues si me puedo pensar en alguno, hay un colegio en Pamplona, un colegio de monjas, que me pidieron tematizarlo en diferentes ambientes. He llegado a hacer una plaza del siglo XVII dentro de un colegio, una zona futurista, una zona con desierto, bosque, cosas así. Un aula de música o de dibujo, hacerles con esculturas y murales en las paredes algo, o sea, una decoración temática, tematizar. ¿Y eso cuánto te costó hacerlo, más o menos? Pues los trabajos de colegios que he hecho, he llegado a estar incluso 2 meses continuos en un trabajo de esas características. ¿Y tú cómo mides el tiempo de trabajo? ¿De lunes a viernes como cualquier otro trabajo? ¿Cómo te sueles dosificar? Yo no tengo días yo no paro nunca. O sea, si paro es porque mi cuerpo ya no puede más, estoy agotado y necesito descansar. Pero es muy rara vez. Yo no cojo vacaciones, para mí no hay sábados, domingos, lunes, martes, no. Yo trabajo todos los días y es mi vida. ¿Y qué te motiva a seguir y a trabajar tanto? El seguir creando cosas. Y ha llegado un punto en mi carrera que todos los proyectos que me van dando superan al anterior y eso es lo que me motiva. Es puro vicio lo que tengo por lo que hago. Tú, a nivel local, ¿cómo ves el panorama, la competencia en este caso? ¿Tienes competencia en esto? No, la verdad que no. La única competencia que podría yo llegar a tener hoy en día es Néstor, que desde aquí también le mando un besazo enorme a él y a su padre, que es un muralista increíble, hace unas cosas brutales, pero es que 2 personas en una ciudad, aunque sea pequeña como Donosti, tú te vas a un Madrid o a un Barcelona y ¿cuántos muralistas hay? A patadas. Y claro, eso es una competencia, como en la fontanería, por ejemplo. Nosotros aquí en la fontanería, quieras que no, ¿cuántos fontaneros hay en Donosti? Eso es una competencia directa. Yo la verdad que aquí no hay nadie que haga lo que hago yo. ¿Y tú, Donosti, cómo ves? ¿El tema ayuntamiento y así suele apoyar estas causas artísticas? Alguna vez han apoyado, pero exigen demasiadas cosas los del ayuntamiento. Quieren que hagas cosas aparte cuando haces un mural. Por ejemplo, cuando hice el mural de los bomberos, me exigieron hacer una parte con participativo, que pudiese venir la gente, hacer un mural con críos. Sí. La verdad que las pocas veces que han hecho algo en Donosti, encima no me han dicho a mí, han llamado a gente de fuera. Yo con los ayuntamientos he trabajado en diferentes sitios y... O sea, eres más de trabajar con particulares, ¿no? Sí. Sí. Son mejores clientes en ese sentido. De momento, sí.
No sé en el futuro lo que puede pasar con un ayuntamiento. Igual algún día me cogen y me dicen, oye, queremos que nos pinte todas estas fachadas o queremos que haga. Pero normalmente con los ayuntamientos los proyectos que suben un poco de tamaño normalmente salen a concurso público. Y ahí es cuando no te pueden dar solo el trabajo a ti, sino que piden un proyecto, las ideas, presupuestos, y luego se hace una especie de sorteo a ver a quién le toca. O sea, mucha burocracia y demás que hay, ¿no? Y ya, eso es jaleo. Y eso que yo trabajo con instituciones, pero normalmente no suelen tener esas pautas. Y volviendo a los inicios, ¿el dinero que necesitaste para comenzar cuál fue? O sea, ahora una persona que quiera comenzar en esto, ¿cuánto dinero necesitaría invertir para empezar en esto? ¿Dinero? Lo que te puedas gastar en los primeros sprays, como hice yo. Yo empecé con una cantidad de sprays. Cuando hice la tienda de mi madre, le pedí a ella que por favor me comprase unas cuantas gamas de los colores, los rojos, verdes, todo completo. Y cuando terminé el trabajo, todo lo que me sobró de ese trabajo, lo invertí y lo utilicé para hacer mis primeros murales al exterior, en la calle, al público. O sea, realmente yo no invertí nada de dinero. Me pagó mi madre los botes por haberle pintado la tienda. ¿Y una persona que estaría comenzando por cuánto tú crees? Teniendo en cuenta el precio de los botes y demás. Con lo que te gastes la primera tanda de sprays para un mural, con 100 euros podrías hacer un mural tranquilamente en la calle, poner tu teléfono y empezar a trabajar en esto. Pero tú, ¿cómo le pillaste el ritmo a los murales? Porque al principio me imagino que te saldrían mal. ¿Cómo fuiste poco a poco progresando? Es que no me salían mal. Yo siempre he sido súper perfeccionista con las cosas. Y la verdad que cuando toqué mi primer spray, se puede decir que dentro de lo que cabe descubrí el don que tenía. He de reconocer que se me ha dado un don maravilloso, que es el don de la visión, de ver todo. Yo escojo una foto para para pintar en un sitio, incluso desde el principio yo ya veía todos los detalles, se me dan muy bien las medidas, todas las cosas. Realmente ves mis primeros murales y están muy bien. O sea, no es que empecé mejorando, sí que he mejorado porque con la práctica todo mejora, pero se puede decir que empecé ya con un buen nivel de detalle. ¿Y eso desde pequeño lo veías tú? Lo de que ya se te daba bien eso, el dibujar y demás. No, eso lo sabían mis padres porque en el colegio ya les habían hablado los profesores de que yo era muy bueno dibujando. Pero ¿qué pasa? Que yo, como siempre he ido a mi bola y siempre me metía en mi mundo, yo no sabía que el de al lado lo hacía peor o mejor. Yo pensaba que todo el mundo hacía lo mismo. ¿Me explico? O sea, sí, al igual que yo dibujaba, yo no he visto mi potencial ahí. No lo sabía. No sabía que yo era bueno y que tenía un pequeño don de la visión, de lo que te digo. No lo he sabido hasta que ya era mayor y hasta que empecé en esto. O sea, es cuando te juntaste con este, ¿no? Que me has dicho antes. Eso el chico es, este que ibais a pintar ahí en... De hecho, él mismo en nuestro primer mural, nuestro primer retrato, que me acuerdo que me hice la cara de Hulk, él mismo me dice, hostia, pero tío, ¿de dónde has salido y te has hecho este mural la primera vez? Pues ahí estaba. Lo que pasa que como al principio no me llamaba la atención la clase de murales que hacía él o las clases de pintadas, luego cuando empezó a cambiar y empezó a hacer retratos, que es lo que a mí me llama la atención, me gusta, pues es cuando quise probar y es cuando vi el potencial que tengo. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? De todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta del día a día tuyo? ¿Con qué te quedarías? Es una pregunta difícil, ¿eh? Que me quedo con todo el día. Sí. Me parecen tan maravillosos los días que paso. O sea, ¿a ti no te cuesta levantarte de la cama para venir a trabajar? No. A ti esto no es ni un trabajo, ¿no? No. Yo tengo que cobrar porque hay que vivir. Porque lo digo siempre, si no necesitaríamos dinero, yo regalaría todo lo que hago. De hecho, regalo muchas cosas. Regalo muchos murales, regalo esculturas. A muchos niños que vienen aquí a mi taller les regalo todo tipo de cosas que he creado. La cara de satisfacción de una persona cuando le regalas algo es espectacular.
Y ya te digo, porque necesitamos vivir y es necesario al final tener que cobrar, porque al final, pues, si quiero pagar el local, mis materiales, seguir haciendo más cosas, necesito dinero para poder invertir. Pero si no hiciese falta, no, yo no cobraría. Y volviendo al tema que has dicho antes de que tú, bueno, a ti no te costó empezar ni nada, pero para alguien que quiera empezar, ¿necesita parte de talento? O si se pone, ¿tú crees que puede llegar a Es conseguirlo? dedicación. Yo creo que cualquiera es como un deporte. Un deporte, la gente no nace teniendo tan habilidad. Sí puedes tener, como yo tengo una visión diferente al resto, pero para eso hay que trabajarlo. Yo qué hice, en cuanto lo toqué y me enganché a pintar, o sea, había veces que ni dormía siquiera. Me pasaba noches enteras hasta el día siguiente pintando. O sea, he metido, bueno, más horas que nadie. O sea, ¿tú crees que cualquiera que se ponga puede llegar a conseguir, no? Sí, si lo das todo con cualquier cosa. Yo creo que cualquier persona es capaz de cualquier cosa dando el 100%. Pero una persona que va y pinta un rato y al día siguiente pinta solo un poco y luego hasta dentro de 2 semanas no pintas, pues al final no vas a coger la misma habilidad que como he hecho yo, que pintaba 15 horas, incluso 20 horas todos los días, incluso había veces que hacía gaupasas pintando porque estaba tan enganchado y estaba tan motivado que no quería irme a dormir. Yeah. Y eso es práctica, son horas y horas de perfeccionarte. ¿Qué da más rentabilidad, los murales o las esculturas? Los murales. Con los murales se gana más. ¿La mano de obra es más cara? ¿O por qué es eso? No, porque realmente en los murales siempre inviertes, aunque te hagas una fachada gigante, el tiempo que puedes dedicarle a un mural solo en horas no tiene nada que ver a una escultura. O sea, las esculturas te cuestan más realizarlas, sí, más acabarlas. Sí, por ejemplo. Yo, por ejemplo, si una escultura la quiero vender a X, para ganar lo mismo que en los murales, tendría que tener estipulado que, por ejemplo, imagínate, hipotético, tendría que invertir 10 horas en ello. Pero es que para dejar una escultura bien invierto 60. Y en un mural, con lo mismo, el mismo dinero que yo cobro, invierto 10. ¿Me explico? O sea, en los murales es mucho más rápido. La escultura tiene mucho más trabajo, mucho más trabajo. O sea, que son más difíciles también para ti, de hacerlas y todo, y de cuadrar todo bien. Sí. Las esculturas... Si me querría dedicar solo al tema de las esculturas, seguramente no podría seguir haciendo todas las cosas que hago, porque lo que me da dinero y lo que me hace poder hacer más cosas son los murales. ¿Y qué es más difícil, las esculturas a tamaño real o las esculturas a tamaño más pequeño? Yo siempre digo que contra más pequeño, más difícil, porque no es lo mismo tener que pintar un ojito así pequeñito que un ojo a tamaño real. O sea, por los detalles, ¿no? Por los detalles, sí. Contra más grande, como los murales, con un spray. No es lo mismo hacer un cuadro como el que tienes aquí detrás que hacer una fachada gigante que un ojo es así. Claro, no necesitas tanta perfección a la hora de meter detalles. En chiquitín tiene que ser súper... Y después de todo lo que has hecho, ¿algo que te quede por hacer aún en todo esto que tienes montado? ¿Algo que me quede por hacer? Sí, que siempre hayas querido hacer y no... Yo lo que lo que me gustaría llegar es a tematizar sitios completos. He hecho algo como lo del colegio ese que te comentaba, que lo he medio tematizado, pero yo sería muy feliz en un parque de atracciones, tematizando algo en, por ejemplo, Dragon Ball. O sea, a lo bestia, ¿no? Todo, a lo bestia, todo grande. Sí, eso me gustaría. Ahora en agosto me voy a ir a Barcelona a tematizar un pueblo para la serie de One Piece, porque cada año hacen un evento de 3 días donde hacen pues conciertos, actividades, comidas populares, y este año que voy yo por primera vez lo que voy a hacer es ambientar un poco ese sitio para esa fiesta. Y poco a poco espero llegar a poder hacer cosas a lo bestia.
¿Y eso cómo va? O sea, a ti te llega el jefe en este caso y te dice que quiere tematizar de videojuegos y te da videojuegos específicos, o te buscas la vida. Eso lo tendremos que hablar, porque yo ya le propuse hacer algo y me dijo que, por ejemplo, con cierta marca de videojuegos, los derechos de imagen están muy controlados. Y claro, una pequeña escultura que yo había puesto ya para un proyecto, ya la voy a tener que desechar y intentar coger algo que las marcas nos permitan hacer. O sea, podrían llegar a denunciar por eso, por pintar o hacer una escultura. No, pero al hotel, imagínate que yo estoy trabajando en ese hotel, a ellos les podrían decir algo por hacer cosas sin derechos de imagen. Hoy en día esas cosas están muy, muy controladas. Ahora mismo para ti esto no es un trabajo. No. Y esto... Yeah. Es una vocación llevada al trabajo. Es que en el momento en que se convirtiese en un trabajo, como normalmente te pasa en los trabajos, te agobias, te frustras, porque no llegas, porque no... ¿A ti no te pasa eso en algunos trabajos? Sí, alguna vez. Pero es porque, por ejemplo, como me ha pasado ahora, me comprometo, porque me cuesta mucho decir que no, me comprometo con muchas cosas a la vez y de repente me encuentro con que estoy con 3 trabajos a la vez y uno me está metiendo presión, a ver cuándo acabas, el otro, y al final sí es una pequeña presión, pero como yo no, como te decía, no cojo un solo día de vacaciones, al final me apaño bien, la verdad. Ya es que no me lo sé gestionar bastante bien. Ahora, de aquí en adelante, ¿qué proyectos tienes así que vas a lanzar y demás? ¿Qué murales y qué esculturas? Pues ahora lo de One Piece. Ahora en agosto, de hecho, dentro de poco colgaré unos vídeos para lo del pueblo este que tengo que tematizar. Mi siguiente gran proyecto es ese, que empiezo ya. Voy a empezar ya a trabajar las diferentes esculturas y cosas que estoy haciendo. Y durante este mes de julio voy a estar prácticamente con eso. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tardas más o menos desde que tienes la idea, desde que te dan un poco la idea de lo que quieren y tal, hasta que la ejecutas en un proyecto tan grande? ¿Cómo son los tiempos? Pues según lo que vaya a hacer, porque por ejemplo, tú que has visto el dragón, aquel de Dragon Ball que hice para lo del Festival de Cine de Terror, empecé 3 meses antes y casi no llego a las fechas. En cambio, voy a empezar un mes y medio, con un mes y medio de margen, porque las cosas que quiero hacer las veo más sencillas que, por ejemplo, ese otro proyecto. Eso es según el proyecto y lo que vaya a hacer. Y según eso, entonces me estipulo el tiempo que voy a tener que dedicarle al 100%. A cada cosa, ¿no? Sí. Para la gente que quiera contactarte, ¿dónde pueden hacerlo? Por internet. Me pueden contactar por el Instagram, por ejemplo, innovart_19, y luego tengo pues diferentes redes sociales como YouTube, TikTok, Facebook y cositas así donde siempre salen mis datos para poder contactarme. A toda la gente que tenga un sueño, que lo sigan y que lo den todo en intentar conseguirlo. Que yo lo he hecho y soy muy feliz. Soy muy, muy feliz con lo que hago.